Bueno, entonces, la idea de esta segunda presentación es enseñar una lengua visual que estamos desarrollando con mi equipo. Tenemos como 30 personas de varios ámbitos. Lo que, digamos, José Luis me dijo que en su opinión podría ser interesante sobre todo para los estudiantes de primaria, no solo, porque es una manera de visualizar la lengua o las lenguas. Entonces, el título, La búsqueda de la lengua visual perfecta, es una cita, digamos, del título de un libro de Umberto Eco, un semiólogo italiano, uno de los más conocidos en el mundo. No sé si visteis, hay una película con Sean Connery que se llama El nombre de la rosa. ¿Lo visteis? Eso es un romance, una novela de Umberto Eco. Y su libro se intitula La búsqueda de la lengua perfecta. Y él analiza todo, justamente los proyectos de lenguas planificadas en la historia, desde los estudios sobre jeroglíficos hasta las lenguas planificadas y mucho. Ahora aquí, yo voy a empezar con una pequeña historia de las lenguas visuales y luego vamos a ver lo que estamos desarrollando nosotros. Esa es una ponencia que di en la conferencia, en el Encuentro Políglota 2019 en Bratislava, de los jeroglíficos a los emoji, una breve historia de las lenguas visuales. Esto, el título estaba escrito en varias lenguas juntas, por eso que... entonces, la escritura en el mundo nació contemporáneamente, o sea, independientemente en varios lugares distintos. Pero en todos estos lugares nació de forma pictográfica o visual. Mejor dicho, visual, porque pictográfico tiene un sentido muy específico. Por ejemplo, los maya, jeroglíficos, el hitita, el chino, los nzibidi en África. Hay varios. En todos estos sistemas había partes pictográficas y partes fonéticas. Parte pictográfica significa intentar dibujar lo que se quiere decir. Por ejemplo, eso es el pictograma en hitita. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? No. Yo. ¿Vale? Eso significa yo. Eso es un pictograma. Eso en chino viene de un pictograma, es un animal, no me acuerdo qué animal, pero es un animal. Eso también es un pictograma, o sea, intenta representar ¿queréis entrar? No. Entonces, luego hay partes fonéticas. O sea, partes que representan un sonido. Ya en los jeroglíficos, la mayor parte de la... si tenéis un texto en jeroglíficos, que imagino leéis cada día, ¿no? El periódico.
Yo también me gusta, o sea, la mañana el hieroglífico hace más estilo. En los hieroglíficos, en un texto, de hecho, la mayoría de las partes son fonéticas. ¿Pero qué significa fonética? Fonética en el sentido que, si eso, ¿cómo se dice eso en español? Búho, un búho. Entonces, búho, yo lo usaban para decir B, o sea, la primera letra. No sé si sabéis el origen del alfabeto, que alfa la alfa viene de una cabeza de toro. Sí, porque es alif, eras el toro. Es el alfabeto fenicio, el primer alfabeto. Entonces, como eso era el toro de manera pictográfica, empezaron a utilizarlo para decir la primera letra de la palabra. Eso era Beth, que todavía hoy en árabe significa casa. Esa es una casa, luego por varias razones se roto. Pero el B viene de Beth, que era la casa. Entonces, esas partes, digamos, fonéticas, siempre hubo desde el principio, de todo lo que hemos encontrado, desde los textos más antiguos que hemos encontrado, ya se encuentran partes fonéticas. ¿Por qué? Porque claramente una casa, un toro, un búho y tal se puede representar, pero conceptos más abstractos es muy difícil representarlos. Entonces todo lo que era más gramatical se utilizaba la parte que entonces que existía en la lengua hablada, se utilizaban cosas de ese tipo para decir A, B. Si yo para decir el pasado añado un B, pues le añado la casa, porque no sé cómo poner el pasado, ¿vale? Ahora, hay toda una historia de lenguas visuales planificadas también. Por ejemplo, Linzbach, un lingüista estonio, 1921. Esa es una lengua que se llama álgebra trascendente, una lengua muy matemática. Por ejemplo, eso es persona, esos son los ojos, persona menos los ojos es un ciego. Bueno, ahora no tengo el tiempo de analizar todo eso, porque esa sería otra ponencia. Eso es el Bliss, uno de los más conocidos, pensado por ser escrito con las manos. El martillo en la caja de herramientas, por ejemplo. Locos, que no tiene nada que ver con la palabra española. Es una lengua inventada en Japón. ¿Habéis visto? Aquí no hay. ¿Habéis visto esa señal de salida en verde? Sí. Eso lo inventó Yukio Ota, un gráfico japonés que es el inventor de esa lengua. Yerkish, eso fue utilizado para comunicación con los chimpancés. Hay documentales muy interesantes sobre la comunicación con chimpancés. Hay varias historias y eso es un lenguaje que fue utilizado de pictograma con los chimpancés. Y los chimpancés, si conseguían decir la frase correctamente, decir quiero el caramelo desde la caja, entonces se lo daban. Si no conseguía decir la frase correctamente, no se lo daban. Y el chimpancé aprendió. O sea, muy interesante. Eso es comunicación aumentativa alternativa, o sea, sistemas de comunicación visual para personas con discapacidades. Pictoperanto en Alemania.
Memoria del elefante, también en Alemania, pero en francés. Slango. Eso es un lenguaje para la medicina. Hay kanji. Eso es un libro, eso no es una lengua, es un libro pero enteramente pictográfico, de un artista chino. No sé si comprendéis, el reloj, se escucha, se despierta, apaga el reloj, ve que está lloviendo, entonces está triste, se pone de nuevo a dormir. No es una lengua, pero es una obra de arte, de hecho, porque es artista. Emoji Dick, que es el Moby Dick traducido en emoji, no se entiende nada, ¿eh? O sea, es un tentativo, pero la verdad no tiene mucho sentido, ¿eh? Pero es interesante porque Emoji Italiano, que eso sí es una lengua, es un grupo italiano que creó una lengua visual basada en emoji. Basada. Eso es la visualización de otra lengua planeada, como el esperanto, que se llama Toxipona, inventada por una lingüista esperantista. Es la lengua minimalista de Toxipona, tiene solo 120 raíces y luego combinan las raíces para hacer otras palabras. Muy ambigua como lengua, pero tiene su interés. Emojis, eso también de emoji, digamos, utiliza los emojis. Bueno, esa es una panorámica muy rápida. Vamos a ver algunas aplicaciones de lenguas visuales. Primero, hemos ya dicho, hay personas con discapacidades que, por razones motorias y o cerebrales, no pueden comunicarse con ninguna lengua de las que conocimos normalmente, pero sí tienen competencias lingüísticas y sí pueden comunicarse visualmente. Por ejemplo, con ese tipo de lenguaje. Hace 50 años era con clasificadores y hojas y enseñaban dibujitos y tal. Ahora es con pantallas táctiles y tal. Turismo, hay por ejemplo libros hechos, pensados, situacionales, con situaciones para cuando estés en el extranjero, no hablas y tal, pues. Eso es una empresa suiza que creó una camiseta también con el mismo objetivo, ¿no? Entonces, quiero eso, ¿no? En Naciones Unidas desarrollaron, por ejemplo, una serie de 500 pictogramas para, digamos, sus objetivos, ¿no? No es una lengua, ¿eh? No estamos hablando de aplicaciones ahora, no de lenguas. Y las apps para aprender idiomas, por ejemplo, Babbel o YouTalk, utilizan mucho pictogramas o iconos para visualizar conceptos. Vamos a ver nuestra lengua, que se llama Icon, las pautas filosóficas. Intentamos ser internacionales, o sea, comprensibles en diferentes países e idiomas y transculturales también. Internacional, por ejemplo, para la paz, eso es un símbolo budista conocido en este ámbito, pero no muy internacional. Esos son símbolos más conocidos a nivel internacional. O sea que tenemos un equipo de lingüistas que hacen investigaciones y dicen, bueno, ese símbolo o ese se entiende mejor, ese es menos conocido y tal. Inclusivo con respecto a la etnia, digamos, el color de la piel. Por ejemplo, hay estudios que dicen que el emoji clásico amarillo se percibe como blanco. O sea, la gente lo percibe como persona blanca. En nuestro caso, os enseñaré luego. Género, hay muchos símbolos de género. Entonces, en icon, eso significa ella. Podemos poner el símbolo femenino, significa ella. Con el símbolo masculino, él.
Tenemos también un tercer símbolo que es el alia género, o sea, tercer género. O sea, las personas que no se identifican ni como mujer ni como hombre, pero con un tercer género. Para lo cual en español no existe la palabra, en esperanto sí. Piel gris, eso se considera más neutral. Centrado en el ser humano, o sea que traer hasta un animal o un objeto podría traer en teoría, ¿no? Pero representamos con los humanos. Preciso, intentamos ser precisos, o sea, eso es oír, eso es escuchar, ¿no? Añadimos la mano, intentamos ser precisos semánticamente. Completo, intentamos crear iconos hasta para significados difíciles, abstractos. Eso, por ejemplo, es el icono que hemos desarrollado para idioma. Lengua oral, lengua escrita, lengua de gestos, de signos, lengua de signos. Sin censura, porque una lengua en sí no puede prohibir, no tiene sentido decir, no, ahora en español no se puede decir mierda. Pues no, existe en la lengua. No tendría sentido una ley de ese tipo, ¿no? Entonces, la lengua en sí tiene cosas vulgares, sexuales, violentas, ofensivas, todo, como cualquier lengua. Luego, claramente, si hacemos un foro, bueno, en el foro tiene sentido decir, no están aceptadas frases de este tipo, pero la lengua en sí no tiene censura. Coherente, bueno, eso es... Hago un ejemplo de, ese es los trenes suizos. Eso dice, dejáis espacio entre las sillas, o los asientos, ¿no? Sí. Y aquí dice, evitar los periodos de... Sí, con mucha gente, ¿no? Y se ve mucha gente y de nuevo sí. Eso no es coherente. Porque eso significa sí, está bien ir cuando hay mucha gente. El coherente sería este, ¿no? Transparente, de nuevo, esos son trenes suizos. Y eso en España. Eso es más transparente, eso no se entiende. Eso en chino significa grande. El símbolo es así, pero viene de ese sentido así, que significa grande. Eso no se entiende, ese sí. O sea, eso se entiende mucho mejor, digamos. Bueno, tipos de iconos y pautas lingüísticas. Tenemos, por ejemplo, iconos múltiples, tenemos iconos contrastivos, lo he enseñado antes. Vida y muerte. Contrastivo significa, esa es la vida, esa es la muerte, queremos decir esto. O sea, el concepto de vida se puede extrapolar de un contraste con su opuesto. Para muerte se invierten los símbolos, ¿no? Rojo y verde. Íconos con clasificadores. Eso es una idea que tuvimos desde los jeroglíficos. En los jeroglíficos hay clasificadores semánticos que no se pronuncian, pero te explican de qué estamos hablando. Eso, si yo no pongo esto, pues suerte a entender que ese es el hígado, porque yo no lo sabría. A lo mejor un doctor, no sé, un médico, pero yo no. Pero ya si se pone ese clasificador, ya se puede entender mejor. Iconos hiperonímicos, o sea, hiperónimo es el conjunto superior. Por ejemplo, fruta es el hiperónimo de manzana, naranja y tal. Naranja es un hipónimo de fruta, ¿vale? Eso es un icono hiperonímico, o sea, elemento, enseñamos 4 elementos y entonces el significado se saca del comprender qué es lo que une esas 4 cosas. Son 4 elementos, eso significa elemento. Aquí en vez, no sé por qué la calidad de los iconos aquí está mala, pero bueno. Aquí en vez el agua está rodeada, entonces significa agua. Porque si yo pusiera solamente la gota,
pues eso a lo mejor es gota, en comparación de las otras. Y luego, y con los procesuales, eso es el año, calendario y las 4 estaciones. Bueno, pautas gráficas, eso es un poco técnico, digamos, para los gráficos. Vamos a ver algunos ejemplos de frases. Estas son ya frases difíciles, ¿eh? Vamos a ver, os enseño el sitio, así que comunico.com. Vamos a español. No, vamos a ruso. ¿Hay alguien que habla alemán por aquí? ¿Nadie habla alemán? Un poquito, sí. Entonces, lo que habláis menos, ¿qué es? Esperanto. ¿Nadie habla esperanto? No. Bueno, entonces... No, ¿dónde está? Eso. Sí que no podéis comprender lo que está escrito. Lo voy a dar. Sí. ¿Qué significa? Yo amo escuchar música. Yo quiero escuchar música. Muy bien. Eso es fácil. Porque la frase es fácil. No es que porque es la frase que es fácil. Vamos a ver una frase un poco... pero ¿qué es en inglés? No, bueno, ruso. Aquí. Vamos a ver otra frase. Pero voy a... ¿Se ve? ¿Qué significa? Yo mando aquí. Yo Mando, envío. Te mando besos, pero no he leído. ¿No has leído? No he leído. Muchos besos. Yo envío a ti muchos besos. La A es lo único. La A parece el aquí. ¿Perdona? La A tiene el símbolo internacional de You Are Here. Tú estás aquí. Pues yo te mando Eso. aquí muchos besos. Sí, es hacia, digamos. Sí. No, es que hay una gramática visual. Porque enseguida No, es muy justo, es muy justo. estás, la Es muy justo. permanencia está. Y eso me permite explicar una cosa. Hay una gramática visual. En icon tenemos varios tipos de flechas. Hay una flecha temporal, que os enseñaré más tarde. Hay una flecha de movimiento y una flecha de indicación. La flecha de movimiento está, ¿cómo se dice? Discontinua. Y la flecha continua es una flecha de indicación. Entonces, con flecha continua en icon significa, te estoy indicando este lugar, entonces aquí. Para aquí tenemos otra cosa, pero bueno. En vez con movimiento significa es desde aquí hacia un lugar. Esa es un poco la idea del... Pero sí, la observación es muy pertinente. Ahora os enseño un poco la gramática. Tenemos una aplicación que está todavía, digamos, en desarrollo. Hay varias cosas que no funcionan, pero this evening. Entonces, esa es una frase así para empezar, ¿no? Yo, al principio, cuando se escoge el yo, no tiene ese símbolo. Porque es el yo sin símbolo de género. Pero luego, si yo, como en japonés, por ejemplo, existe el yo masculino y el yo femenino.
hasta hay varios. Entonces, si yo quiero añadir el género, clico aquí y hay los tres símbolos de género: masculino, femenino y alia género. Entonces, si yo quiero decirlo como en japonés, yo masculino o yo femenino, escojo mi símbolo y luego salgo y tengo el icono con la parte gramatical de género femenino. ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, ¿no? Luego, os enseño, eso es, bueno, es querer, ¿no? El Aladdin. Hemos hecho también una búsqueda intercultural y parece que se entiende bastante bien a nivel internacional, gracias a la película Disney, sobre todo. ¿Se llama desear? ¿Eh? Sí, desear. Querer en el sentido de desear. Sí. Digamos que tenemos dos querer, como en chino. En chino hay dos querer. Uno es desear y el otro es tener la intención de. Para la intención de tenemos un objetivo. Este, ¿no? Tenemos este. Y para desear tenemos este. Claramente cualquier otra idea, si tenéis ideas, son bienvenidas. Ahora, vamos a ver el tiempo verbal. Por ejemplo, comer, digamos que le quiero... vamos a... Bueno, sí, el principio no tiene tiempo verbal aquí. Imaginemos que le quiero poner un tiempo verbal futuro. Voy aquí, clico en tiempo, hay varios tiempos verbales. Voy a escoger el futuro y añade la línea temporal. Esa es una línea como en matemática, ¿no? El eje horizontal. Ese es el presente. Entonces estamos hablando aquí de después del presente, futuro. Pero una acción puntual. El aspecto verbal es puntual. El imperfecto, en español, hay la distinción entre perfecto simple e imperfecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si quiero poner el perfecto simple es este, acción puntual en el pasado. Pero si quiero decir una acción repetida en el pasado, que es uno de los usos del imperfecto, puedo poner esto. Acción repetida en el pasado. Por ejemplo, en portugués, ¿hay alguien que habla portugués? ¿No? En portugués, el pretérito simple, el pretérito compuesto, por ejemplo, he ido, dice tengo ido, o sea, tengo ido, sería, ¿no? Y la parte semántica es una acción repetida en el pasado.